Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Erika, pero acá soy Eride y esto es Te Cuento, un podcast donde hablamos de libros, de historias, ciencia, arte y bueno, un montón de cosas que me gustan y me interesan y se las quiero compartir. Hoy no tengo guión, pero les traigo algo que había prometido y me había quedado pendiente del episodio anterior, donde les estuve contando sobre 3 canciones que hacen referencia a obras literarias de la banda El Cuarteto de Nos, que es una banda que me gusta mucho y tuve la oportunidad, la suerte, gracias a mis padres que me regalaron la entrada, de poder irlos a ver, acompañada de mi hermana que también los adora. Y bueno, hoy voy a seguir hablando sobre cuentos, pero decidí hacerles un pequeño audiolibro de una historia dentro de otra historia. A mí esta temática, esta forma de escribir me apasiona. Se llama narración enmarcada o relato marco, a esto de una historia dentro de otra historia, que consiste en incluir uno o varios relatos dentro de una trama principal. Es algo así como las matrioshkas o mamushkas, las muñequitas rusas, donde vemos una muñeca grande que se puede abrir y adentro hay una muñequita más chiquita y así sucesivamente hasta llegar al corazón, una muñequita chiquita minúscula que ya no se puede abrir más. Y eso me hace acordar un poco a uno de los primeros cuentos, uno de los primeros libros que yo leí de mi vida, y es de Las Mil y Una Noches. Para los que me están viendo, esta edición de cuentos infantiles que está ilustrada. Es un libro muy cortito porque es una edición para niños, y lo que tiene Las Mil y Una Noches es que justamente se agarra o es incluso uno de las historias más icónicas que usa esta técnica de una historia dentro de una historia. En Las Mil y Una Noches, por ejemplo, Sherazade le va a ir contando cada noche un cuento al zar para salvarse. Y en el audiolibro que les quiero hacer hoy, voy a retomar algunos cuentos, 3 cuentos, que en realidad es un cuento mismo, pero con variaciones, y cada uno te deja una enseñanza diferente. Cada uno te hace reflexionar un poco sobre la vida, y los leí este año, el mes pasado, el anterior, leyendo Los Habitantes del Aire de Holly Black, que es una escritora que yo desde niña la había tenido presente sin darme cuenta. Es la escritora de Las Crónicas de Spiderwick, que yo nunca los leí de chica, ni siquiera sabía que eran libros, pero era súper fan de las películas y me encantaba todo este folclore de los féricos, este mundo de hadas, pero no solo como hadas como las que quizá tenemos más presente, con bellas alitas y todo muy Barbie, mariposas y cosas así, sino estas hadas que te engañan, que no pueden mentir, pero aún así se las ingenian para engañar a los humanos y obligarlos o empujarlos a hacer tratos con ellos que a la vez los engatusan de una manera que terminan perdiendo siempre los humanos. Y bueno, me interesó mucho su saga de Los Habitantes del Aire. Los Habitantes del Aire es una trilogía de fantasía juvenil de esta escritora Holly Black, que se centra en principio en Jude Duarte, que es secuestrada junto con su hermana gemela por el asesino de sus padres biológicos, y este asesino es un férico, es un hada, ¿no? Y él Madoc se llama, él las secuestra y las cuida, las cría como a sus hijas. Ellas viven en este mundo férico, pero son las únicas humanas. Las hadas se caracterizan por odiar a los humanos
Y el más cruel de todos es Cárdan, el antagonista, el príncipe férico. Y bueno, Jude es una mujer muy fuerte y muy despierta, muy astuta, muy ambiciosa, y eso es algo que a mí me encanta. Y en este mundo va a luchar contra el hostigamiento, contra este príncipe cruel, que se llama el primer libro. Va a luchar contra un sistema político que no la protege, contra traiciones y una guerra civil que se está cocinando, y Jude está en medio de todo. Bueno, para mí son unos libros maravillosos que me mantuvieron así, sin poder despegarme. Y bueno, leí la primera trilogía y después algunos libros extra, y en esos libros extra es donde me encontré esas historias maravillosas, y es lo que les voy a estar leyendo hoy. Y vamos a estar analizando también, como siempre, hablando un poco de esto, pero obviamente que les súper recomiendo Los Habitantes del Aire, si les gusta la fantasía, el Enemies to Lovers también, porque tiene un poco de romance, aunque no se centra mucho en eso, tiene muchísima política, y si les gustan los personajes femeninos fuertes y súper bien desarrollados, esta saga es totalmente para ustedes. Pero si no, si quizá no les interesa, por favor, quédense a escuchar estos cuentos maravillosos metidos dentro de todo este folclore de hadas, que me gustaría que no se pierdan, porque quizá a alguien no le gusta leer o no le interesa este tipo de libros, que yo entiendo que fantasía juvenil no es para todos. Quizá a mí me siguen personas más grandes incluso que no les va a interesar este tipo de narrativa. Está bien, pero no se pierdan o no juzguen antes de escuchar o de leer este tipo de libros. Así que prepárate un té, un café, un mate y quédate que te cuento. Estos son 3 relatos del libro Cómo el rey de Elfheim aprendió a odiar los cuentos, de Holly Black. Un príncipe de Fairy, criado a base de leche de gata y desprecio, nacido en una familia colmada de herederos. Quizá no sea tan sorprendente que acabara volviéndose así. Algunos piensan que es como un licor de los más fuertes. Arde al llegar al fondo de tu garganta, pero también resulta estimulante. Tal vez tú no compartas esa opinión, pero a Cárdan le da lo mismo. Esta es la primera versión del cuento que les voy a contar. Voy a saltarme algunas partes de la trama principal, ya que no les estoy leyendo todo el libro, pero les invito a que se lean esta maravillosa saga. Vamos a empezar en el capítulo 2, que dice así. Durante sus primeros 9 años de vida, el príncipe Cárdan durmió a menudo sobre una pila de heno en los establos, cuando su madre no quería verlo rondar por sus aposentos. Allí estaba calentito y podía fingir que se estaba escondiendo. Podía fingir que alguien lo estaba buscando. Podía fingir que si nadie lo encontraba era porque había elegido un escondite estupendo. Una noche, que estaba arropado con una capa deshilachada, escuchando los bufidos de los corceles féricos, los venados y los guapatíes, sumado al croar de los enormes sapos de montar, una troll salió del redil. Principito, dijo. Tenía la piel áspera y de color azul grisáceo, como una roca de río, y lucía una verruga en el mentón de la que brotaban 3 pelos dorados. Eres el vástago más joven de Eldred, ¿no es cierto? Cárdan la miró con pasmo desde su lecho de heno. Márchate,
le dijo con el tono más imperativo del que fue capaz. La troll se rió al oír eso. Debería ensillarte y cabalgarte por los jardines, así aprenderías modales. Cardan se sintió ofendido. No puedes hablarme así. Mi padre es el rey supremo. Pues ve corriendo a contárselo, replicó la troll. O mejor no. Cardan no dijo nada. Apoyó la mejilla encima del heno, sintió su rosa en la piel, meneó la cola con nerviosismo. Sabía que el rey supremo no tenía el menor interés en él. Puede que alguno de sus hermanos hubiera dado la cara por Cardan, si hubieran estado presentes y si les hubiera apetecido hacerlo, pero no podía darlo por hecho. A Cardan no le importaba la política, pero conocía de primera mano la indiferencia de su padre. Si crees que puedo ayudarte, te equivocas. A mí tampoco me aprecia demasiado. Aslog, de poniente, fulminó a Cardan con la mirada. Voy a contarte un cuento, dijo al fin, y luego te preguntaré qué has sacado en claro de él. Ahorra saliva para la respuesta. Y si no tengo respuesta. La troll esbozó una sonrisa no exenta de amenaza. Entonces, te enseñaré una lección totalmente distinta. Cardan pensó en llamar a su sirviente. Puede que algún mozo de cuadra pasara por allí, aunque no se había granjeado las simpatías de ninguno de ellos. Y en cualquier caso, ¿qué podían hacer? Lo mejor sería seguirle la corriente a la troll y escuchar su estúpido cuento. Érase una vez un muchacho con una lengua viperina. Comenzó a relatar Aslog. Cardan reprimió una carcajada, aunque la troll le asustaba un poco, aunque sabía que era una imprudencia. Cardan era propenso a tener ataques de risa en los peores momentos. Decía en voz alta cualquier impertinencia que se le pasara por la cabeza, aseguró Aslog. Le dijo a la panadera que su pan estaba lleno de piedras. Le dijo al carnicero que era más feo que un rábano. Les dijo a sus hermanos y hermanas que eran tan inútiles como los ratones que vivían en su armario y mordisqueaban las migas del desastroso pan de la panadera. Era un muchacho bastante agraciado, pero se burlaba de todas las doncellas del pueblo, diciendo que eran tan feas como un sapo. Cardan se echó a reír. No pudo evitarlo. Aslog lo fulminó con la mirada. Me gusta este muchacho, dijo, encogiéndose de hombros. Es gracioso. Pues era el único que opinaba así, replicó Aslog. De hecho, fastidió tanto a la bruja del pueblo que le lanzó una maldición. El muchacho actuaba como si tuviera el corazón de piedra, así que la bruja le concedió uno. Ya nunca sentiría nada, ni miedo, ni alegría, ni amor. Desde entonces, el muchacho cargó con algo duro y pesado dentro de su pecho. La felicidad lo rehuyó. No encontraba motivos para levantarse por las mañanas, y menos aún para acostarse por las noches. Ni siquiera las burlas lo satisfacían ya. Finalmente, su madre le dijo que ya era hora de salir al mundo en busca de fortuna. Tal vez allí encontrara un modo de romper la maldición. Así que el muchacho partió sin nada más en el bolsillo que un coscurro de ese pan que tanto criticaba. Caminó y caminó hasta llegar a un pueblo. Aunque no sentía pena ni alegría, sí sabía lo que era el hambre, y aquello fue razón suficiente para buscar trabajo. El muchacho
encontró a un tabernero dispuesto a contratarlo para que lo ayudara a embotellar la cerveza que destilaba. A cambio, recibiría un cuenco de sopa, un rincón junto al fuego y unas pocas monedas. Trabajó 3 días y cuando terminó, el tabernero le pagó 3 peniques de cobre. Cuando estaba a punto de marcharse, se le ocurrió un comentario hiriente que podría pronunciar con su lengua viperina. Pero, como a su corazón de piedra no le pareció divertido, se tragó por primera vez sus crueles palabras. En vez de eso, le preguntó si conocía a alguien más que pudiera darle trabajo. «Eres un buen chico, así que te contaré una cosa, aunque quizás sería mejor que no te lo dijera», respondió el tabernero. «El varón quiere casar a su hija. Se rumorea que es tan fiera que ningún hombre puede pasar 3 noches en sus aposentos. Pero si tú lo logras, te quedarás con su mano y con su dote». «Yo no le temo a nada», dijo el muchacho, pues su corazón de piedra anulaba cualquier sentimiento. Cardan interrumpió el relato. «La moraleja es evidente. El muchacho no fue maleducado con el tabernero, así que le ofrecieron una misión. Y como fue grosero con la bruja, le cayó una maldición. Así que el muchacho no debería ser tan maleducado, ¿verdad? Porque los niños groseros se los castiga. Ya. Pero si la bruja no lo hubiera maldecido, jamás le habrían ofrecido esa misión, ¿no es cierto? Estaría en su casa, empleando su ingenio para burlarse de algún pobre candelero», dijo la troll, señalando a Cardan con un dedo alargado. «Sigue escuchando un poco más, principito». Cardan se había criado en el palacio, asilvestrado, consentido por los cortesanos y despreciado por el rey supremo. Nadie lo tenía en demasiada estima, y a él le pasaba lo mismo con los demás. Y si alguna vez se planteó lo que podía hacer para ganarse el favor de su padre y el respeto y el aprecio de la corte, jamás lo dejó entrever. Desde luego, nunca le había pedido a nadie que le contara un cuento, y aún así le agradó que la troll le estuviera contando uno, aunque eso también se lo cayó. Aslog carraspeó y retomó su historia. Cuando el muchacho se presentó ante el varón, el anciano lo observó con tristeza. «Si consigues pasar 3 noches con mi hija sin mostrar miedo, te casarás con ella y heredarás todas mis posesiones. Pero te lo advierto, ningún hombre lo ha logrado, pues mi hija está maldita». «Yo no le temo a nada», replicó el muchacho. «Pues peor me lo pones», dijo el varón. Por el día, el muchacho no vio a la hija del varón. Conforme avanzó la jornada, los sirvientes lo bañaron y lo alimentaron con una suculenta ración de cordero al horno, manzanas, puerros y hortalizas. Como el muchacho no tenía miedo de lo que se avecinaba, comió hasta saciarse, pues nunca había degustado una cena tan suculenta, y después descansó en previsión de la noche que le aguardaba. Finalmente, lo condujeron hasta una estancia con una cama en el centro y un sofá desgarrado en un rincón. Afuera, oyó a uno de los sirvientes susurrar que era una tragedia que un muchacho tan apuesto tuviera que morir tan joven. Cardan se había inclinado hacia adelante, fascinado con el relato. El muchacho esperó mientras la luna se alzaba al otro lado de la ventana. Entonces entró algo en la habitación. Un monstruo, cubierto de pelaje, con 3 filas de dientes afilados en sus fauces.
Los demás pretendientes habían salido huyendo despavoridos o lo habían atacado con saña. Pero el corazón de piedra del muchacho le impidió sentir nada que no fuera curiosidad. La criatura hizo rechinar los dientes, esperando a que el joven se asustara. Al ver que no le entraba miedo, sino que se metía en la cama, la criatura lo siguió y se acurrucó a los pies, como si fuera un gato inmenso. La cama era espléndida, mucho más cómoda que dormir en el suelo de una taberna. No tardaron en quedarse dormidos. Cuando el muchacho se despertó, estaba solo. Los habitantes de la casa se alegraron mucho cuando salió del dormitorio, pues nadie había logrado pasar una sola noche con el monstruo. El muchacho dedicó el día a pasear por los jardines, pero aunque eran una preciosidad, le preocupaba que la felicidad siguiera eludiéndolo. En la segunda noche, el muchacho se llevó la cena al dormitorio y la depositó en el suelo. Cuando llegó el monstruo, esperó a que comiera antes de degustar su ración. La criatura le rugió en la cara, pero él tampoco huyó, y cuando se metió en la cama, ella lo siguió. En la tercera noche, todos los habitantes de la casa estaban eufóricos y expectantes. Vistieron de novio al muchacho y programaron la boda para el amanecer. Cardan percibió algo en la voz de la troll, que le hizo deducir que la cosa no acabaría bien. ¿Y qué pasó luego?, inquirió. ¿No se rompió la maldición? Paciencia, repuso Aslov. La tercera noche, la criatura entró en el cuarto y restregó su hocico peludo sobre el muchacho. Tal vez estuviera entusiasmada al saber que su maldición podría romperse en unas horas. Tal vez sintiera cierto afecto por él. Tal vez la maldición le impulsara a poner a prueba su templanza. Sea cual sea el motivo, al ver que el muchacho no se apartaba, restregó juguetonamente la cabeza sobre su pecho, pero no supo controlar su fuerza. El muchacho se estrelló de espaldas contra la pared y sintió cómo se resquebrajaba algo dentro de su pecho. «Su corazón de piedra», dijo Cardan. «Así es», confirmó la troll. El muchacho sintió una oleada de afecto hacia su familia, sintió añoranza de la aldea de su infancia, y lo embargó un cariño tierno e insólito hacia la criatura, su novia maldita. «Me has curado», le dijo, bañado en lágrimas, unas lágrimas que el monstruo interpretó como una muestra de miedo. La criatura abrió sus inmensas fauces, sus dientes centellearon. Meneó su enorme hocico, captando el olor de su presa, oyó cómo se le aceleraba el corazón. En ese momento se abalanzó sobre el muchacho y lo hizo pedazos. «Es un cuento horrible», dijo Cardan, indignado. «Le habría ido mejor si nunca hubiera salido de su hogar, o si le hubiera dicho alguna crueldad al tabernero. Este cuento no tiene sentido, salvo para confirmar que nada lo tiene». La troll se lo quedó mirando. «Yo diría que sí contiene una lección, principito. Una lengua viperina no es rival para unos dientes afilados». Bueno, este es el primer cuento que, en lo que a mí respecta, es la representación de la infancia, en especial de la infancia de nuestro protagonista Cardan, que es el protagonista de este libro. Y como se van a ir dando cuenta, en cada cuento, valga la redundancia, va cambiando el final y cada vez se va poniendo
más compleja la enseñanza. En este caso nos da, por ejemplo, dos enseñanzas. Una, la reflexión que hace Cardan, un niño, que dice que el cuento no tiene sentido, al no ser para confirmar que nada tiene sentido. Y es que ser un niño y darte cuenta de tanta crueldad que hay en el mundo no es fácil. Y a todos nos pasa que en algún momento de nuestras vidas, cuando empezamos a crecer y nos topamos con estas historias, con estas vivencias, y nos damos cuenta que la vida no es tan así, no es tan sencilla, que es mucho más compleja, que las cosas no son blanco o negro, que hay toda una gama de colores en esta vida y que todo es muy complejo. Y nos damos cuenta de eso a medida que vamos creciendo y sentimos esto que dice Cardan, que nada tiene sentido. Luego tenemos la conclusión que nos da Aslog. Ya es un análisis más adulto. Yo diría que sí contiene una lección. Una lengua viperina no es rival para unos dientes afilados. Me parece que la lengua viperina hace referencia a la lengua de una serpiente, que destila veneno, que puede herir a la gente. Y esas heridas tienen consecuencias, porque hay personas que tienen más poder que una lengua viperina. Tienen dientes afilados. Creo que eso de los dientes afilados tiene que ver con el poder y con las consecuencias de nuestras palabras. Así que, con esta pequeña conclusión, vamos a ir al segundo cuento. En este capítulo, es el capítulo 7, el príncipe del Fen escucha dos cuentos. Cardan ya es más grande, ya es un adolescente, y ahora está en la corte con su hermana, con una de sus hermanas, que le regala un libro humano. ¿De qué trata?, alcanzó a decir. Su hermana le dio el libro. Cardan contempló la cubierta roja con garabatos dorados. El título era Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo. Frunció el ceño, confuso. No era como esperaba que sería un libro mortal. Pensaba que serían aburridos, odas a sus coches o rascacielos, pero entonces recordó que los humanos eran traídos a Feyre, a menudo, por sus dotes artísticas. Abrió el libro y leyó la primera frase con la que se topó. Siempre pensé que eran monstruos fabulosos, dijo el unicornio. Cardan tuvo que retroceder unas páginas para ver con quién estaba hablando ese unicornio. Con una niña, una muchacha humana que había aparecido en el lugar conocido como el País de las Maravillas. Se llevó el libro a casa y al día siguiente se acercó a la orilla del mar. Se sentó, abrió el libro y comenzó a leer. El tiempo pasó volando y alguien se aproximó a Cardan, por detrás, sin que él se diera cuenta. «Estás enfurruñado frente al mar, principito». Cardan alzó la cabeza y vio a la troll. Se sobresaltó. «¿Te acuerdas de Aslog, verdad?», preguntó la troll, con un deje mordaz y acusador en su voz. Cardan la recordaba como algo surgido de alguna pesadilla de la infancia. Llegó a pensar que se lo había imaginado. Iba vestida con una larga capa, con una capucha cuya punta se enroscaba ligeramente. Llevaba una cesta cubierta con una manta. «Estaba leyendo, no enfurruñado», repuso Cardan, que se sintió pueril. Se levantó y sujetó el libro bajo el brazo, mientras se repetía que él ya no era un niño. «Pero agradezco la distracción. ¿Quieres que te lleve la cesta?» «Vaya, alguien ha aprendido a fingir», le dijo la troll, que le entregó la cesta. «He aprendido muchas lecciones», repuso él, con una sonrisa que confió en que resultara
intimidante. Si no recuerdo mal, una de ellas la aprendí de ti. Ah, sí, te conté un cuento, pero no recuerdo que concluyera así, dijo la troll. Acompáñame al mercado. Como desees. La cesta pesaba más de lo que parecía. ¿Qué contiene? Huesos, respondió la troll. Puedo molerlos con tanta facilidad como si fueran cereales. Tu padre haría bien en recordar eso. ¿De quién son los huesos?, preguntó Cardan con tiento. No quieres saberlo. La troll se rió. Eras muy joven cuando te conté ese cuento. Tal vez te gustaría volver a escucharlo con la experiencia que tienes ahora. ¿Por qué no?, repuso Cardan, no muy convencido. Por alguna razón, cuando estaba en presencia de Aslog, no lograba comportarse de ese modo sofisticado y siniestro que tanto había ensayado. Tal vez porque sabía que la troll no tardaría en desmontar su farsa. Érase una vez un muchacho con un corazón mezquino, dijo Aslog. No, no es así, interrumpió Cardan. Empezaba de otra forma. El muchacho tenía una lengua viperina. Los niños cambian, repuso ella, y los cuentos también. Cardan era un príncipe, se recordó, y sabía cómo hacer valer su poder. Podría castigarla. Por más que su padre no se preocupara por él, no haría nada por impedir que Cardan le diera su merecido a una simple troll, sobre todo si se trataba de una que había amenazado a la corona. Érase una vez un muchacho con un corazón mezquino. Está bien, dijo Cardan. Continúa. Aslog así lo hizo, con una sonrisa que dejó al descubierto sus dientes. Cenaba de piedras el pan de la panadera. Hizo correr la voz de que el carnicero elaboraba sus salchichas con carne podrida, y se burlaba de sus hermanos y hermanas. Cuando las muchachas de la aldea pensaron en hacerlo cambiar por medio del amor, no tardaron en arrepentirse. Es un muchacho despreciable, dijo Cardan, enarcando una ceja. Está claro que es el villano de esta historia. Es posible, repuso la troll, pero, por desgracia para él, la madre de una de esas muchachas de la aldea era una bruja. Lo condenó a tener un corazón de piedra, puesto que se comportaba como si ya lo tuviera. Le rozó el pecho con un dedo y desde ese entonces sintió un peso nuevo en su interior. Ya no sentirás nada más, le dijo la bruja, ni miedo, ni alegría, ni amor. Pero en vez de quedarse horrorizado, el muchacho se burló de ella. Mejor, dijo, así nada podrá contenerme. Y dicho eso, se marchó de su casa en busca de fortuna. Pensó que al tener el corazón de piedra podría comportarse aún peor de lo que había hecho hasta entonces. Cardan miró de reojo a Aslog. La troll le guiñó un ojo y carraspeó. Tras viajar día y noche, llegó a una taberna, donde esperó a que un borracho saliera dando tumbos. Después le robó. Con ese dinero se pagó una comida, una habitación para pasar la noche y una ronda de bebidas para los parroquianos. Aquello le hizo ganarse su favor y no tardaron en contarle todas las novedades interesantes de la región. Una de estas historias mencionaba a un noble que tenía una hija a la que quería desposar. Para conseguir su mano había que pasar 3 noches con ella y no mostrar miedo. Los clientes de la taberna especularon largo y tendido, con detalles subidos de tono sobre lo que eso podría significar, pero el muchacho solo pensaba en una cosa, que necesitaba el dinero y que no le tenía miedo a nada. Robó un caballo y se dirigió a la casa de aquel noble, donde anunció su llegada. Ya te dije
que la moraleja del otro cuento era obvia. ¿Pero no crees que esto es excesivo?, dijo Cardan. Ese muchacho es insufrible, así que su castigo será acabar devorado. ¿Tú crees?, inquirió Aslov. ¿Sigue escuchando? No me queda otra, repuso. La troll se rió. Ese es el principito que yo recordaba. Veamos. El noble le explicó que su hija era víctima de una maldición. Si quería sobrevivir 3 noches con ella, sería preciso romperla. Entonces podrás casarte con ella y heredar todas mis posesiones, le dijo. Y al contemplar aquella lujosa finca, el muchacho pensó que valdría la pena intentarlo. Pero, cuando cayó la tarde, aunque el muchacho no tenía miedo, le inquietó no sentir ninguna emoción. Cuanto menos debería estar nervioso. Le sirvieron una comida copiosa en la mesa de aquel noble, con las mejores viandas y brebajes que había probado en su vida, pero no le reposó satisfacción alguna. Por primera vez, la maldición de la bruja lo atormentó. Daba igual lo que hiciera, jamás podría alcanzar la felicidad. Y era posible que ser inmune al miedo no fuera algo tan positivo. Pero se había comprometido, así que se dejó guiar hasta un dormitorio donde había una cama con dosel. En la pared había unos inquietantes arañazos que parecían producidos por unas garras. El muchacho se sentó en una banqueta y esperó a que la luna se alzara al otro lado de la ventana. Finalmente, entró la muchacha, convertida en un monstruo peludo con 3 filas de dientes afilados en la boca. El chico habría chillado o se habría ido corriendo, de no ser por su corazón de piedra. La criatura hizo rechinar los dientes, esperando a que el otro se asustara, pero en vez de eso, el muchacho se metió a la cama y le hizo señas para que se acercara y así poder fornicar con ella. Desde luego, este no es el cuento que me contaste cuando tenía 9 años, dijo el príncipe Cardan, enarcando las cejas. ¿Qué mejor forma de demostrar que no tenía miedo? La troll sonrió de oreja a oreja. Ya, pero sin esa dosis de espanto, seguro que el acto carnal no tuvo tanta gracia, repuso Cardan. Me parece que ese comentario dice más de ti, principito, que del muchacho, replicó Aslov, que reanudó su relato. A la mañana siguiente se extendió el furor en casa del noble, cuando encontraron al muchacho dormido en la cama, aparentemente ileso. Le llevaron el desayuno y ropa limpia, la más elegante que había visto jamás. Pero vestirse con ella le reportó tan poca satisfacción como si de harapos se tratara. Se pasó el día deambulando por la finca, tratando de buscar la guardia del monstruo, pero no la encontró. La segunda noche fue similar a la primera. La criatura le rugió en la cara, pero el muchacho tampoco huyó, y cuando se metió en la cama, ella lo siguió. En la tercera noche, los habitantes de la casa estaban eufóricos y expectantes. Vistieron de novio al muchacho y programaron la boda para el amanecer. Llegaron hasta los tendederos del mercado. Cardan le devolvió la cesta a Aslov, contento de librarse de ella. Bueno, ya me marcho. Los dos sabemos lo que ocurre en la tercera noche. La maldición del muchacho se rompe y él acaba muriendo. No, repuso la troll. El noble lo nombra su heredero. Cardan frunció el ceño. No, eso no puede ser. En la tercera noche, lo interrumpió Aslov, el muchacho se fue al dormitorio,
Pensaron que todo transcurriría como las otras veces. Cuando vio entrar al monstruo en la habitación, le hizo señas para que se metiera en la cama, pero de repente entró otro monstruo, más grande y fuerte que el primero. El noble no le había contado al muchacho toda la verdad sobre la maldición. Su hija había rechazado al hijo de una bruja, que la condenó a casarse con cualquiera sin importar lo pobre o grotesco que fuera, que lograra pasar 3 noches a su lado sin mostrar miedo. Pero lo que la bruja no sabía era que la muchacha había rechazado a su hijo porque temía por él. Amaba al joven, pero el noble había amenazado con matarlo si se casaban. El hijo de la bruja no sabía mucho de magia, pero sí sobre el corazón de la hija del noble. Y así, cuando le llegó el rumor de que alguien iba a romper la maldición, comprendió que debía actuar de inmediato. No podía anular el hechizo, pero sí sabía cómo maldecirse a sí mismo. Así que se convirtió en un monstruo similar al de ella y se abalanzó sobre el muchacho. El muchacho se estrelló de espaldas contra la pared y sintió cómo se resquebrajaba algo dentro de su pecho. La maldición se rompió, sintió remordimiento por varias de las cosas que había hecho, y lo embargó un cariño tierno e insólito hacia ella, su novia maldita. ¡Atrás!, gritó el muchacho, bañado de lágrimas, al monstruo recién llegado. Después agarró el atizador de la chimenea. Pero antes de que pudiera golpear a nadie, los 2 monstruos salieron por la ventana y se fueron volando. El muchacho los vio marchar con un corazón que ya no era de piedra, pero que pesaba más que nunca. A la mañana siguiente, cuando fueron a buscarlo, el muchacho se presentó ante el noble y le contó lo ocurrido. Y como su única hija se había marchado, el noble estableció que el muchacho fuera su heredero y se quedara con todas sus tierras. Pese a lo malo que era, dijo Cardan, porque los 2 eran muy malos. No me preguntes por la moraleja, porque no sé cuál es, y ni siquiera sé si hay alguna. ¿No?, inquirió Aslov. Es muy sencillo. Cualquier corazón, aunque sea de piedra, puede llegar a romperse. Y así concluye nuestro segundo relato. Una historia ya más madura que explora esta idea del corazón de piedra. Lo que hablamos un poco también en el episodio anterior, que yo les hablaba de las canciones, esta idea de ¿qué es más triste? No sentir nada, ni alegría, ni tristeza, o sentirlo todo. Y que nos abrumen esos sentimientos. Lo dejo para que lo piensen, para que lo analicen. Yo creo que prefiero sentirlo todo. No me imagino este mundo sin sentir cada emoción que nos puede dar. Prefiero aprender a sobrellevar lo malo, pero sintiendo lo bueno. Vale totalmente la pena. Y si no, las recomiendo intensamente, que siento que es una película para niños, obviamente, y para grandes también, para toda la familia, que nos hace reflexionar un poco sobre eso. Si tienen nenes chicos, es algo que pueden ver todos juntos. Está muy bueno. Yo la usé para una clase de biología y bueno, copó, estuvo bueno, les gustó, me parece. Nada, tiene que ver un poco con esto y es más para todo público, no tanto como este segundo cuento, que quizá ya es un poco más subido de tono. Pero vamos al tercero y último. Este último relato es parte del capítulo 11. El rey de Elfheim recibe lo que merece.
En este capítulo, Cardan ya es un rey, ya es un adulto, se encuentra nuevamente con Aslog. Esta vez él está cumpliendo un encargo real, un poco bélico quizá, que bueno, pidieron que exterminaran a esta troll que estaba interfiriendo con asuntos de la realeza, digamos. No viene tan al caso porque es parte de la historia principal. Esto es absurdo, le dice la troll. Me has capturado. No puedo ir a ninguna parte. Así que no veo qué tiene de malo charlar un rato. ¿Hay algo que quieras decir antes de que te ensarte? Pregunta Aslog, pero sin atacarlo. Has entrado en mi bosque, reyesuelo, y me has ofendido con tu propuesta justiciera. Cardan inspiró hondo. Deja que te cuente un cuento. ¿Tú? Inquirió la troll. Un cuento. Érase una vez. Comienza, alzando la mirada. Le duele el hombro, vuelve a sentirse como un niño, como aquel que dormía en los establos. Érase una vez un muchacho lenguaraz. Vaya hombre. Aslog se ríe. Eso me suena. Es posible, replica Cardan, con una sonrisa que espera disimule su nerviosismo. El muchacho vivía en una isla donde era un incordio constante. Encontraba maneras de denigrar a la gente de tal modo que acababan odiándose a sí mismos, pero aborreciéndolo aún más a él. Se portaba fatal con las doncellas de la aldea y prefería su ingenio antes que los besos. Tal vez tuviera motivos para actuar así, o tal vez fuera malvado por naturaleza, pero eso es lo de menos. Nada lo satisfacía, así que se fue al bosque donde vivía una troll y le rogó que convirtiera su corazón en piedra. Curiosa variación, dice Aslog. Estaba furioso, dice Cardan, que se siente identificado, y fue un necio. Desde entonces no pudo experimentar placer ni dolor, miedo ni esperanza. Al principio lo vio como una bendición, tal y como esperaba. Con un corazón de piedra, no tenía motivos para quedarse en la aldea, así que empacó sus escasas pertenencias y cruzó el mar en busca de fortuna. Finalmente fue a parar a un pueblo y encontró trabajo como ayudante de un tabernero. Cargaba barriles de cerveza hasta la despensa de adobe, junto con carretillas llenas de cebollas, quesos, nabos y botellas rellenas con un vino amargo que el tabernero rebajaba con agua para los huéspedes. Era él quien se encargaba de partirles el cuello a los pollos y de echar a los borrachos que ya no podían pagar más rondas. El sueldo era exiguo, pero le dejaban dormir en el suelo, junto a las ascuas de la chimenea, y podía comer cuencos de sopa grasienta hasta hartarse. Un día oyó a dos hombres hablando de una competición inusual. Un adinerado señor de la guerra buscaba a alguien que se casara con su hija. El único requisito era pasar 3 noches con ella sin mostrar miedo. Ningún hombre estaba dispuesto a participar, pero el muchacho pensó que, como tenía el corazón de piedra, podía hacerlo y así disfrutar de una vida acomodada. Un señor de la guerra. La troll parece escéptica. Así es, confirma Cardan. Uno muy violento. Seguramente entrar en guerra con tanta gente fue lo que provocó que maldijeran a su hija. ¿Sabes por qué los féricos pueden contar cuentos?, pregunta Aslog, que se inclina hacia adelante.
los féricos no podemos mentir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aslog lo dice como si diera por hecho que Cárdan no se ha hecho nunca esa pregunta, pero se equivoca. Se la ha formulado muchas veces. Cárdan responde, tratando de disimular su nerviosismo, porque los relatos cuentan una verdad, aunque no sea la verdad estricta. Aslog se recuesta en su asiento, satisfecha. Asegúrate de que el tuyo cuente una verdad, reyesuelo, o se disipará en tus labios, junto con mi paciencia. Cárdan intenta ignorar ese comentario mientras continúa. Aquella noche, el muchacho le dijo al tabernero todo lo que pensaba de él, y se largó, creándose un nuevo enemigo sin motivo alguno. Sacó su barco del muelle y se dirigió a la tierra del señor de la guerra. Cuando llegó, el señor de la guerra lo miró de arriba abajo. Después meneó la cabeza, convencido de la suerte que corría el muchacho. Aún así, le permitió intentar romper la maldición de su hija. Si pasas 3 noches a su lado, te casarás con ella y heredarás todas mis posesiones, le dijo. Al contemplar la inmensa finca, el muchacho pensó que toda esa riqueza le reportaría, si no satisfacción, sí, al menos, holganza. Pero, cuando cayó la tarde, el muchacho fue consciente de lo extraño que era no sentir nada. Degustó los mejores manjares que había probado en su vida, pero no le reportaron ningún deleite. Se bañó y se vistió con las prendas más elegantes que había visto jamás, pero le dieron tan poca satisfacción como si de harapos se tratara. Él mismo había pedido tener un corazón de piedra, pero por primera vez sintió todo su peso en el pecho. Se preguntó si debería tener miedo ante lo que se avecinaba. Se preguntó si algo se habría corrompido en su interior al no poder sentirlo. Cuando se hizo la noche, lo llevaron hasta una estancia con una cama con dosel. Paseó por la habitación y advirtió que el yeso de las paredes tenía la marca de unas garras. Retiró la colcha y levantó una nube de polvo y plumas que cayeron al suelo. Cuando descubrió lo que parecía ser una inquietante mancha de sangre en la alfombra, entró la muchacha, convertida en un monstruo peludo con la boca repleta de dientes afilados. Su corazón de piedra fue lo único que lo mantuvo fijo en el sitio, aunque estaba convencido de que había cerrado la puerta con cerrojo a su paso. Sabía que, si echaba a correr, podría darse por muerto. Permanecieron inmóviles un rato. El muchacho, porque no sabía si ella lo atacaría al verlo moverse, y el monstruo, porque estaba a la espera de que mostrara algún indicio de miedo. Finalmente, el muchacho se acercó a la criatura, le acarició el pelaje de la mandíbula y ella se dejó hacer, restregando la cabeza como si fuera un gato. Pasaron la noche juntos. El monstruo acurrucado en la alfombra mientras el muchacho lo miraba. Aunque había conocido la magia a raíz de la maldición de la troll, nunca había visto un hechizo como ese. Pese a que su corazón seguía siendo tan duro y frío como siempre, se preguntó qué sentiría si no fuera así. Finalmente, el muchacho se quedó dormido, y cuando despertó, los habitantes de la casa se mostraron eufóricos. Ningún otro pretendiente había logrado pasar una sola noche con el monstruo.
Lo colmaron de atenciones, pero cuando empezó a hacer preguntas sobre la novia monstruo, ninguno se mostró demasiado comunicativo. Así que decidió dar un paseo por la finca para descubrir todo lo posible por su cuenta. En la otra punta de la parcela encontró una casita con una anciana que estaba sembrando una hierba. «Ven a ayudarme a sembrar», le dijo. Pero el muchacho seguía siendo muy malo, así que se negó, diciendo: «No ayudaría ni a mi propia madre a sembrar. ¿Por qué debería ayudarte a ti?». La anciana lo miró con ojos empañados y dijo: «Nunca es tarde para aprender a ser buen hijo». Y como no halló respuesta para eso, el muchacho se puso a sembrar. Cuando terminaron, en lugar de darle las gracias, la anciana le contó que la muchacha había sido educada para hacer la guerra, igual que su padre. Pero cuando quiso deponer las armas, él no se lo permitió. Y cuando el muchacho preguntó si el señor de la guerra había maldecido a su propia hija, la anciana guardó silencio. La segunda velada transcurrió como la primera. El monstruo le rugió en la cara, pero el muchacho no huyó ni gritó de espanto, y pasaron la noche en compañía. «Déjame adivinar», dice Aslov, «la tercera noche también va como la seda. Se rompe la maldición del muchacho y también la de ella. Se casan y viven felices para siempre, y la moraleja de la historia es que el amor nos redime». ¿No crees que las chicas monstruosas y los muchachos descarriados merecen un poco de amor?, le pregunta Cardan. «¿Este cuento trata sobre gente que recibe lo que merece?», pregunta la troll. «Espera y verás», dice Cardan. Al segundo día, el muchacho volvió a recorrer la finca y llegó una vez más a la casa de la anciana. Esta vez estaba remendando unas mantas. «Ven a ayudarme a remendar», le dijo, pero el muchacho se negó, diciendo: «No ayudaría ni a mi propia hermana a remendar. ¿Por qué debería ayudarte a ti?». La anciana achicó los ojos, como si percibiera la presencia de su corazón de piedra, y le dijo: «Nunca es tarde para aprender a ser buen hermano». Y como no halló respuesta para eso, el muchacho se sentó y la ayudó a remendar. Cuando terminaron, en lugar de darle las gracias, la anciana le contó que era una bruja y que fue ella la que maldijo a la muchacha, pero solo porque ella le pidió ser lo bastante poderosa como para que su padre no pudiera seguir controlándola. Sin embargo, el señor de la guerra amenazó a la bruja y la obligó a modificar el hechizo, de tal modo que si él lograba encontrar a un hombre que pasara 3 noches con su hija sin tener miedo, desde ese momento la muchacha se vería obligada a obedecerlo. La troll frunció el ceño. En la tercera noche, los habitantes de la casa estaban eufóricos. Vistieron de novio al muchacho y prepararon la boda para el amanecer. El señor de la guerra apareció y alabó la entereza del muchacho. Pero mientras esperaba a que llegara el monstruo aquella tercera noche, el muchacho repasó lo que sabía sobre la chica y la maldición. Pensó en su corazón de piedra y en ese carácter lenguaraz que no había hecho más que traerle problemas. Sabía que había perdido la posibilidad de ser feliz, pero también sabía que el sufrimiento de ella jamás lo conmovería. Podría vivir rodeado de lujos y riquezas, pero eso jamás le reportaría lo que ya había perdido. Y cuando ella entró por la puerta, el muchacho pegó un grito. «Es un necio», dice la troll. «Sí, pero eso ya lo sabíamos», coincide Cardan. «Verás,
el muchacho comprendió que no tenía por qué sentir miedo, solo tenía que mostrarlo. Y como tenía un corazón de piedra, no temía lo que pudiera pasar después. Así que decidió arriesgarse. Ya sabes lo que ocurrió después. Ella lo estampó contra la pared con un único golpetazo. Y al estrellarse, el muchacho sintió que algo se resquebrajaba en su pecho. Su corazón, dice la troll. Es una lástima que tuviera que experimentar el terror, sumado a la agonía de la muerte. Cardan sonríe. Lo embargó una tremenda oleada de miedo, pero al mismo tiempo sintió una ternura insólita hacia ella, su novia monstruosa. «Me has curado», le dijo el muchacho, con el rostro surcado de lágrimas. «Ahora te diré el modo de impedir que tu maldición se rompa». Y la criatura se detuvo a escuchar. El muchacho le explicó el plan. Ella se casaría con él y él juraría no pasar 3 noches seguidas sin mostrar al menos un poco de miedo. Y así, la chica monstruosa se casó con el muchacho descarriado y lenguaraz. Ella pudo conservar su poder monstruoso y él recuperó su corazón. Y todo gracias a que él decidió correr ese riesgo. ¿Esa es la moraleja de la historia?, preguntó la troll. Cada cual extrae su propia lección de los cuentos, pero he aquí una posibilidad. Tener corazón es terrible, pero no puedes pasar sin él. Y he aquí otra. Los cuentos pueden justificar cualquier cosa. Da igual si el muchacho del corazón de piedra es un héroe o un villano. Da igual si recibió su merecido o no. Nadie puede castigarlo ni recompensarlo, salvo la narradora. Y fue ella quien moldeó la historia para propiciar lo que quiera que sintiéramos hacia él en primer momento. Tú me dijiste una vez que las historias cambian. Ahora es momento de cambiar la tuya. Y así concluimos el tercer cuento, que es en particular mi favorito, este contado por Cardan. Ya en su adultez ya vemos una historia mucho más elaborada, con distintas enseñanzas que nos deja acá al final, y esta tremenda frase del final: ahora es momento de cambiar tu historia. Así que, bueno, cada historia tiene una enseñanza diferente y cada quien puede interpretarla de distintas maneras, y eso es lo mágico de las palabras, ya sea de escribir un cuento, de narrarlo, o bueno, de leerlo y disfrutarlo. Espero que eso hayan hecho con estos 3 cuentos y seguir explorando distintos cuentos conmigo en estos siguientes episodios. Si tienen alguna sugerencia, si les gustaría escuchar algún audiolibro, algún cuento, alguna historia, me lo pueden sugerir en los comentarios, o si quieren dejar sus interpretaciones de los cuentos, los quiero leer. Y espero que les haya gustado este episodio, estos mini audiolibros, y nos vemos en próximos videos y episodios del podcast. Así que voy a dejar este episodio por acá. Gracias por escuchar. Esto fue Te Cuento. Bye.